Dentro de los próximos 10 años, millones de personas podrían descubrir que el trabajo al que dedicaron gran parte de su vida simplemente dejó de existir. Conductores, administrativos, cajeros, operadores telefónicos, contadores e incluso profesionales altamente calificados ya comienzan a sentir el avance silencioso de la inteligencia artificial. Y está ocurriendo ahora mismo. Mientras ves este video, alguna IA está escribiendo textos, atendiendo clientes, analizando contratos, detectando enfermedades y tomando decisiones que antes solo podían realizar seres humanos. La gran pregunta ya no es si la IA cambiará el mercado laboral. La verdadera pregunta es, ¿estás preparado para sobrevivir a ese cambio? Hoy vamos a explorar qué empleos realmente podrían desaparecer en los próximos años, cuáles tienen más posibilidades de sobrevivir y qué habilidades podrían convertirse en el salvavidas profesional del futuro. Y antes de comenzar, suscríbete gratuitamente al canal y activa la campana porque aquí analizamos cómo la inteligencia artificial, la tecnología y el futuro están transformando el mundo mucho más rápido de lo que la mayoría imagina. Durante décadas, el miedo a que las máquinas reemplazaran a los seres humanos parecía una idea reservada para novelas de ciencia ficción y películas futuristas. La imagen de robots ocupando fábricas, computadoras tomando decisiones complejas y sistemas autónomos sustituyendo trabajadores era vista como una posibilidad lejana. Sin embargo, la expansión de la inteligencia artificial convirtió esa antigua fantasía industrial en una realidad concreta que ya comenzó a modificar profundamente el mercado laboral. El cambio ya no ocurre únicamente en laboratorios tecnológicos o cadenas de montaje industriales. La automatización inteligente está ingresando en oficinas, bancos, hospitales, escuelas, comercios, centros de atención al cliente y organismos públicos. Frente a este escenario surge una pregunta inevitable: ¿qué empleos realmente desaparecerán en los próximos 10 años y cómo deberían prepararse los trabajadores para enfrentar esa transformación? La respuesta no es sencilla porque el mercado laboral no funciona como un mecanismo instantáneo en el que ciertas profesiones desaparecen de un día para otro mientras nuevas ocupaciones aparecen automáticamente. Lo que suele ocurrir es una transformación gradual, una especie de erosión lenta en la que algunas tareas pierden relevancia, ciertos procesos son absorbidos por sistemas automáticos y muchos puestos cambian tanto que terminan siendo irreconocibles en comparación con su versión original. Por eso, hablar de desaparición de empleos requiere precisión. En la mayoría de los casos no desaparece completamente una profesión, sino partes esenciales de ella. Cuando las funciones centrales de un trabajo pueden realizarse de manera más rápida, más barata y con menos errores mediante inteligencia artificial, la demanda de trabajadores humanos disminuye drásticamente. Uno de los sectores más vulnerables es el relacionado con tareas administrativas repetitivas. Durante décadas millones de personas trabajaron ingresando datos, organizando documentos, verificando formularios, procesando expedientes o realizando actividades burocráticas simples. Hoy, los sistemas automatizados pueden ejecutar muchas de esas funciones en segundos. La inteligencia artificial es capaz de leer documentos, reconocer patrones, validar información y clasificar archivos con una velocidad imposible para un ser humano. Esto afecta directamente a empleados administrativos de bajo nivel, digitadores, auxiliares de archivo y operadores de procesamiento manual de datos. No significa necesariamente que todos perderán su empleo de manera inmediata, pero sí que la necesidad de contratar grandes cantidades de personas para esas tareas disminuirá progresivamente. Algo similar ocurre con la atención básica al cliente. Los asistentes virtuales y chatbots ya pueden responder preguntas frecuentes, resolver problemas simples y operar las 24 horas del día sin descanso. Bancos, compañías telefónicas, aseguradoras y plataformas digitales automatizan cada vez más la atención inicial. La gran diferencia respecto a revoluciones tecnológicas anteriores es que ahora la inteligencia artificial no solo automatiza tareas físicas, sino también actividades cognitivas básicas. Los sistemas actuales pueden comprender lenguaje natural, interpretar solicitudes y generar respuestas coherentes, ampliando enormemente el rango de funciones susceptibles de automatización.
El sector del transporte también enfrenta un escenario de profunda transformación. Los avances en vehículos autónomos podrían afectar durante la próxima década a conductores de taxis, camiones, repartidores y transporte urbano. Aunque la transición probablemente será gradual debido a cuestiones regulatorias y desafíos técnicos, el impacto potencial es enorme. La conducción profesional constituye una de las actividades laborales más extendidas del planeta y millones de personas dependen de ella para sobrevivir. Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico, conducir implica reconocimiento de patrones, toma rápida de decisiones y navegación espacial, precisamente áreas donde la inteligencia artificial ha avanzado de forma impresionante. En el comercio minorista, los cajeros y trabajadores vinculados a procesos comerciales básicos también enfrentan un panorama complejo. El crecimiento de sistemas de autopago, comercio electrónico y automatización de ventas reduce progresivamente la necesidad de personal humano. Las cajas automáticas en supermercados representan apenas una señal visible de una transformación mucho más amplia. La inteligencia artificial permite gestionar inventarios, procesar pagos y analizar el comportamiento de los consumidores con mínima intervención humana. Aún así, no todo desaparece completamente. Lo más frecuente es que se reduzca significativamente la cantidad de trabajadores mientras surgen nuevos roles relacionados con supervisión, soporte técnico y experiencia del cliente. El sector financiero también atraviesa cambios importantes. Analistas financieros básicos, operadores bancarios y ciertos perfiles contables enfrentan crecientes niveles de automatización. Los sistemas inteligentes pueden analizar enormes volúmenes de datos financieros, detectar anomalías y generar reportes en segundos. La contabilidad rutinaria basada en tareas repetitivas y normativas estandarizadas probablemente será una de las áreas más automatizadas. Esto no significa el fin de la profesión contable, sino una transformación profunda. Los contadores del futuro necesitarán habilidades más analíticas, estratégicas y tecnológicas. El periodismo tampoco permanece intacto frente a esta revolución. Los sistemas generativos ya pueden redactar noticias simples, resúmenes financieros y artículos informativos básicos. Muchas publicaciones utilizan inteligencia artificial para producir contenido automático sobre deportes, economía y estadísticas. Esto afecta principalmente las tareas periodísticas repetitivas y estructuradas. Sin embargo, al mismo tiempo aumenta el valor de periodistas capaces de investigar, contextualizar información, verificar fuentes y realizar análisis profundos. La inteligencia artificial puede producir texto, pero todavía tiene dificultades para reemplazar completamente el criterio editorial humano y la interpretación compleja de fenómenos sociales. En el ámbito jurídico ocurre algo parecido. Los sistemas de inteligencia artificial pueden revisar contratos, buscar jurisprudencia y analizar documentos legales mucho más rápido que una persona. Esto reduce la necesidad de asistentes jurídicos dedicados exclusivamente a tareas documentales repetitivas. Sin embargo, los aspectos estratégicos, éticos y argumentativos del derecho continúan dependiendo fuertemente de capacidades humanas. El abogado del futuro probablemente trabajará acompañado por sistemas inteligentes, utilizando herramientas automatizadas para aumentar su productividad, pero seguirá siendo esencial en negociación, interpretación compleja y representación legal. La medicina también experimenta cambios profundos. La inteligencia artificial transforma diagnósticos, análisis de imágenes y gestión hospitalaria. Algunos sistemas pueden detectar patrones en radiografías o estudios clínicos con enorme precisión. Esto impactará ciertos roles técnicos y administrativos dentro del sistema de salud. Sin embargo, paradójicamente, mientras algunas tareas médicas se automatizan, la dimensión humana de la medicina adquiere todavía más importancia. La empatía, la comunicación y la comprensión emocional continúan siendo fundamentales en el cuidado de pacientes. Si se observa el conjunto de estas transformaciones, aparece un patrón claro: los empleos más vulnerables son aquellos basados en tareas repetitivas, predecibles y estructuradas.
Cuando un trabajo puede describirse mediante reglas relativamente claras y datos procesables, existe una alta probabilidad de automatización. En cambio, las ocupaciones que requieren creatividad, empatía, liderazgo, negociación, pensamiento crítico o adaptación compleja son mucho más resistentes. Esto conduce a una cuestión central: cómo orientar a los trabajadores frente a esta transformación. La peor estrategia sería negar el cambio tecnológico. La historia demuestra que resistirse completamente a las revoluciones tecnológicas rara vez funciona a largo plazo. Pero también sería un error abandonar a los trabajadores bajo la idea de que simplemente deben adaptarse por sí solos. La transición hacia una economía impulsada por inteligencia artificial requerirá enormes esfuerzos educativos, sociales y políticos. Uno de los principales ejes de orientación debe ser la reconversión profesional. Muchos trabajadores poseen experiencia valiosa que no desaparece completamente con la automatización. Un empleado administrativo puede transformarse en gestor digital. Un operador logístico puede convertirse en supervisor de sistemas automatizados. Un conductor puede especializarse en mantenimiento tecnológico o gestión de flotas inteligentes. La clave consiste en identificar habilidades transferibles y adaptarlas a nuevas funciones. Las personas no son simplemente puestos de trabajo, poseen experiencia, conocimiento contextual y capacidad de adaptación. Otro aspecto esencial será la alfabetización digital. En los próximos años, comprender tecnologías digitales dejará de ser una habilidad opcional para convertirse en una competencia básica, casi tan importante como leer o escribir. Esto no significa que toda la población deba aprender programación avanzada, sino que necesitará comprender cómo interactuar con sistemas inteligentes, interpretar información digital y utilizar herramientas tecnológicas de forma efectiva. También será fundamental fortalecer habilidades profundamente humanas. A medida que la inteligencia artificial asuma tareas técnicas y repetitivas, crecerá el valor de capacidades difíciles de automatizar como la creatividad, la comunicación, la empatía, la resolución de problemas complejos, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico. Resulta curioso observar cómo muchas habilidades consideradas blandas durante décadas se convierten ahora en habilidades estratégicas para el futuro laboral. Además, el aprendizaje continuo se transformará en una necesidad estructural. Durante gran parte del siglo XX, muchas personas aprendían una profesión en la juventud y trabajaban en ella durante toda la vida. Ese modelo pierde fuerza en la era de la inteligencia artificial. En el futuro, probablemente las personas cambiarán varias veces de función profesional. Aprender constantemente dejará de ser una ventaja adicional para convertirse en una condición básica de supervivencia laboral. La educación tradicional también deberá reinventarse. Muchos sistemas educativos siguen preparando estudiantes para trabajos repetitivos y memorísticos justamente cuando esas tareas son las más automatizables. La educación del futuro necesitará enfocarse más en adaptación, creatividad, análisis interdisciplinario y resolución compleja de problemas. Las aulas del mañana podrían parecer menos fábricas de memorización y más laboratorios de pensamiento flexible. Otro elemento importante será el apoyo emocional y psicológico. La pérdida o transformación del trabajo no afecta únicamente los ingresos económicos. El empleo está profundamente vinculado con la identidad, la autoestima y el sentido de pertenencia. Muchas personas podrían experimentar ansiedad, incertidumbre o sensación de inutilidad frente a la automatización. Ignorar esta dimensión humana sería un error grave. Por ello, las políticas públicas de transición laboral deberán incluir orientación vocacional, acompañamiento psicológico y redes de apoyo social. Al mismo tiempo, surgirán nuevas profesiones y áreas de crecimiento. La historia económica muestra que las revoluciones tecnológicas destruyen ciertos empleos, pero también crean otros. La inteligencia artificial generará demanda en áreas como supervisión de sistemas inteligentes, ética tecnológica, ciberseguridad, ciencia de datos, educación digital, psicología tecnológica,
Diseño de interacción humano-IA, regulación algorítmica, robótica avanzada y gestión ambiental tecnológica. Curiosamente, muchas profesiones humanas tradicionales podrían fortalecerse precisamente porque las personas buscarán experiencias más auténticas en un entorno cada vez más automatizado. Los trabajos relacionados con el cuidado humano, la educación, la salud emocional, el acompañamiento social y las actividades creativas probablemente conservarán gran relevancia. Esto revela algo importante sobre la naturaleza de la inteligencia artificial. Aunque las máquinas procesan información de manera extraordinaria, todavía poseen enormes dificultades para comprender plenamente emociones, contexto social y significado humano. El futuro laboral probablemente no será un escenario donde las máquinas reemplacen completamente a las personas, sino uno en el que humanos y sistemas inteligentes trabajen juntos en relaciones híbridas. Sin embargo, esa transición no será automática ni necesariamente justa. Sin políticas adecuadas, la automatización podría aumentar desigualdades sociales, concentrar riqueza y generar exclusión laboral para millones de personas. Por eso, el desafío no es únicamente tecnológico. También es político, educativo y ético. La verdadera pregunta no debería limitarse a qué trabajos desaparecerán, sino a cómo construir una sociedad capaz de acompañar humanamente esta transformación gigantesca. Detrás de cada estadística laboral existen personas reales, familias, trayectorias de vida, sueños, miedos y esperanzas. La inteligencia artificial cambiará profundamente el mercado laboral durante la próxima década. Algunos empleos disminuirán drásticamente, otros surgirán y muchos se transformarán por completo. Pero el verdadero desafío no será tecnológico. Será humano. Será decidir si esta revolución se utiliza para construir sociedades más inclusivas, creativas y dignas o simplemente un inmenso engranaje automatizado donde las personas se sientan piezas reemplazables dentro de una maquinaria silenciosa de algoritmos y pantallas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. El futuro del trabajo ya comenzó y comprender cómo la inteligencia artificial transformará nuestras vidas será una de las claves más importantes de los próximos años. Si este contenido te resultó útil o interesante, suscríbete gratuitamente al canal y activa la campana para seguir explorando juntos el impacto de la tecnología, la IA y el futuro de la sociedad. Y ahora te invitamos a continuar con los videos recomendados que aparecen en pantalla, donde profundizamos aún más en los cambios que están redefiniendo el mundo laboral, la economía y el papel de los seres humanos en la era de las máquinas inteligentes.